Bueno, comenzamos el año y vamos a poner a continuación el foco en el campo, en la agricultura y la ganadería gaditana. Las declaraciones del ministro Garzón relacionadas con el sector vacuno de nuestro país, la calidad de la carne que exporta y bueno, pues su repercusión que ha tenido en la publicación de Guardian en Reino Unido, pues la verdad que no ha sentado nada bien al sector. Vamos a hablar de este asunto a continuación con el presidente de Asaja Cádiz, con Pedro Gallardo, al que saludamos hasta ahora de la mañana. Pedro, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Ana, encantado de estar aquí. Vamos a hablar también de la PAC, un poco que estamos ya en el tiempo de descuento, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y sobre todo también cómo se plantea este año 2022 para el campo y la ganadería gaditana. Pero vamos a empezar hablando por las declaraciones del ministro Garzón. Todas las organizaciones agrarias han saltado a una única voz para condenar estas declaraciones que tienen una repercusión internacional y pedís el cese o la dimisión del ministro Garzón. Efectivamente, Ana, nos sorprendió mucho porque además es que llueve sobre mojado. Ya hubo un primer ataque hacia la ganadería nacional que se hizo este verano con el consumo de la carne, cuando se nos recomendaba o se nos instaba a consumir menos carne, cuestión que no compartimos, porque bueno, ahí están además muchas analíticas, muchas dietistas y muchos profesionales que te recomiendan lo contrario. Y entonces es la segunda vez que este señor o este individuo hace este ataque hacia este sector. Además, sobre todo, siempre bajo un desconocimiento, porque lo que tenía que hacer este señor es haber venido de una explotación ganadera, haberse informado. Hay que recordar también a los espectadores que este país, en lo que es la balanza comercial agrícola o agroindustrial, supone un superávit de 15.000 millones de euros, que se generan gracias a que tenemos más exportaciones que importaciones. Tenemos también canales de comercialización en Oriente Medio, concretamente en Turquía, en el Líbano y en algunos países de Oriente Medio, que solamente España tiene, o en el caso, por ejemplo, Turquía, España, Francia, algún otro país, pero eso se ha conseguido porque hay una trazabilidad y hay un bienestar animal y hay, desde luego, unos requisitos que te evalúan para tú poder exportar a estos países. Por tanto, que se diga precisamente que la carne de España es de mala calidad, es que clama al cielo. Entonces, procedentes de animales maltratados, ¿no? Que también decía que era maltratado cuando tenemos muchísimas inspecciones, cuando cualquiera puede entrar en una explotación ganadera para ver cómo se hace. Hombre, y nos ha dolido mucho, y tanto es así que todas las organizaciones agrarias, las cooperativas, porque se está poniendo en juego muchos puestos de trabajo y el sacrificio y el esfuerzo, sobre todo, de muchos ganaderos, y ya te digo, el trabajo que se ha conseguido para conseguir esas exportaciones. Para calibrar un poco la importancia, la repercusión que puede tener en los mercados internacionales estas declaraciones del ministro, ¿cómo puede afectar al sector en general en España y también en la provincia de Cádiz, que también tenemos un alto porcentaje de ganadería del sector vacuno y cárnico, a la hora de posibles cancelaciones de contratos procedentes de otros países o incluso el consumidor de aquel país rechace la carne procedente de España? Efectivamente, ese fue el primer temor, a ver el impacto que podía tener todo esto. Es verdad que yo creo que se ha hecho una buena labor, no solamente a las organizaciones agrarias y las cooperativas, sino también tenemos un sistema en España que son las interprofesionales, donde estamos pues, los industriales, los productores, los transformadores. Se ha hecho un buen trabajo con las interprofesionales, por la parte también del sector productor. Hombre, y creemos que este impacto se va a minorizar mucho, pero sí es cierto, hombre, que echamos en falta, pues primero un poco más de coherencia y después el propio ministro de Agricultura ha tenido que salir de nuevo, a corregir, entre comillas, a este señor, al ministro Garzón, porque desde luego es que son continuos y reiterados los ataques. Entonces, uno tiene pulso hasta donde puede llegar, pero es verdad que está haciendo un daño totalmente gratuito. ¿Qué movilizaciones van a realizar las organizaciones agrarias, en este caso Asaja, porque se ha solicitado ya públicamente el cese o la dimisión del ministro? ¿Van a seguir insistiendo en esa línea? Sí, vamos, nosotros tenemos un calendario que vamos a ir de menos a más. A nivel provincia de Cádiz vamos a empezar este próximo viernes lo que son las tres organizaciones agrarias, tanto UPA como COA, como Asaja, como las cooperativas. Vamos a no hacer una movilización porque no toca, ni siquiera una concentración, sino simplemente entregar al subdelegado del Gobierno una tabla reivindicativa con los aspectos que más nos está preocupando a día de hoy, entre ellos, por supuesto, los reiterados ataques al mundo ganadero y al mundo cinegético, que son cuantiosos.
Eso será este viernes 14. La semana que viene teníamos un acto similar en Andalucía, en Sevilla, también con la delegación del Gobierno, pero parece que se puede cancelar. Y después tenemos un macroacto, ya convocado también las organizaciones agrarias y todos los colectivos, el 20 de marzo, pero claro, el 20 de marzo en Madrid. Ese acto habrá que verlo porque la pandemia, evidentemente, claro, nosotros no, es un colectivo también que tenemos mayor en muchos de los casos y lo que no podemos estar poniendo en riesgo a nuestro colectivo. Vamos a seguir hablando iba a decir, de obstáculos en el camino. La PAC, estamos en el tiempo de descuento, como decíamos antes. ¿Todavía hay tiempo de maniobra para rascar algo, para conseguir algo que beneficie al campo y a la ganadería gaditana? Sí, efectivamente. A nivel nacional se ha enviado el plan estratégico, que no compartíamos con el Ministerio, porque hasta el día 4 de febrero se pueden hacer alegaciones. Por tanto, si se pueden hacer alegaciones, no tiene ningún sentido que se haya enviado a Bruselas antes del 31 de diciembre, claro, cuando además sabemos que hay 4 Estados miembros, 4 países que se iban a retrasar. Por tanto, no lo entendíamos. Pero bueno, nosotros como organización agraria hemos hecho nuestras alegaciones, entendemos que algunas se pueden corregir. Algunas comarcas en la convergencia de la provincia de Cádiz, esos futuros compañeros de viaje, esas futuras regiones productivas que va a haber, sería susceptible de que se cambiaran y creemos que ahí sí se puede hacer algo, y eso creemos que puede ser positivo. Pero ¿alianzas con quién? O sea, ¿puede haber alianzas con otros territorios? Vamos, la alianza aquí sobre todo la unidad de acción, que estamos todos juntos en la provincia de Cádiz y en Andalucía. Las 3 organizaciones agrarias, las cooperativas, estamos yendo de la mano en toda esta negociación. Es verdad que la gran perjudicada a día de hoy es Andalucía, por tanto, alianza con otras comunidades autónomas, muy complicado. Muy complicado. Sí es cierto que la provincia de Cádiz, si no se consigue mejorar, la provincia de Cádiz podría dejar de percibir unos 200 millones de euros en este periodo de los próximos 7 años, 7 más 2, seguramente serían 9, y entonces eso nos preocupa mucho. ¿Qué se puede hacer? A nivel del Ministerio, pues ya se ha hecho la reivindicación de lo que nos gustaría cómo quedara la provincia de Cádiz, y a nivel Junta de Andalucía, cuando se esté empezando a elaborar el futuro programa de desarrollo rural, que ahí sí haya ayudas, de alguna forma, entre comillas, directas hacia los ganaderos y agricultores, más que otro tipo de ayuda. Ahí pediremos, eso será en su momento, eso no toca ahora, que de alguna forma se sea más sensible con este futuro PDR, que es cierto que habrá que elaborar ahora. El PDR que tenemos ahora es del 2014, por tanto, el equipo de gobierno ahora poco ha podido hacer, pero esperemos que de alguna forma se tenga más sensibilidad con los agricultores y ganaderos. Se pueda paliar un poco, ¿no?, de una línea u otra y conseguir el máximo equilibrio, ¿no?, la mejor situación para los agricultores. Efectivamente, Ana, lo que pasa es que lo que ocurre es que las ayudas de Europa vienen de 2 formas. Primer pilar, que es ayudas directamente de Bruselas al bolsillo del ganadero o del agricultor. Segundo pilar, que son ayudas que salen parte de Bruselas, parte la cofinancia el Estado miembro o la comunidad autónoma, y esas a veces van con retraso. Hay que pisar el acelerador un poco, ¿no? En cuanto a las administraciones me refiero, para agilizar todos estos trámites. ¿Fecha tenemos límite hasta el 4 de febrero? Fecha hasta el 4 de febrero para las alegaciones. Nosotros las hemos enviado ya como organización agraria. Esperemos que se nos atiendan. Es verdad que es una PAC que viene con muchos requisitos medioambientales. Y es verdad que no solamente nos preocupa la PAC, tenemos ahora mismo en cartera una serie de cuestiones que nos preocupan a nivel provincial bastante. ¿Cómo cuáles? Pues mira, tenemos ahora mismo unos costes de producción tremendos. Aquí tengo preparada, no sé si se verá por pantalla, pero son unos costes de producción donde, por ejemplo, la energía eléctrica se ha encarecido un 270%, el abono se ha encarecido un 309%, las semillas se han encarecido cerca de un 40%, los fitosanitarios. En fin, son muchas cuestiones las que... Vamos a mantenerlo, que lo vamos a ver ahora en pantalla, en primer plano ese cartel que refleja pues el crecimiento de los costes, ¿no? Efectivamente. Ahí lo estamos viendo. Los salarios, un 29% prácticamente. Entonces son unos insumos, unos costes de producción que nos hacen a día de hoy, con los precios que estamos percibiendo, pues muy complicado la viabilidad de las explotaciones ganaderas sobre todo y agrícolas también hay que decirlo. Entonces, el capítulo costes de producción, precio, que no acompaña, pues va a ser una tónica en este 2022. Esperemos que esto se suavice, pero no solamente esto, vamos a tener seguramente en el escenario pues de alguna forma reivindicaciones con las mercancías que vienen de terceros países, que nos entran de aquella forma
aquí, sin una reciprocidad, sin digamos, unos estándares de calidad que aquí se hacen y no se hace con lo que viene de fuera. Tenemos también evidentemente una asignatura pendiente en todo lo que es la fiscalidad agrícola y ganadera, que esperemos que este año pues a la provincia de Cádiz se la contemple de otra forma. Ya Asaja Cádiz lanzó un titular en su momento diciéndole que los ministros vengan a la provincia de Cádiz no solamente de veraneo, sino que vengan también a ayudar un poco a la provincia de Cádiz. Entonces, bueno, pues tenemos un calendario importante, además de los ataques que estamos percibiendo, no solamente el de la carne del señor ministro, sino que tenemos muchísimos ataques, sobre todo a la ganadería y al sector cinegético, ¿no? Que está teniendo muchos ataques. Oye, cuando son prácticas tradiciones que se han hecho aquí de antaño y se podrá hacer mejor, pero la cosa es sentarse, consensuarla y ver cómo, porque es una actividad también que genera muchos recursos a la provincia de Cádiz y mucha mano de obra. Eso sumado a las reivindicaciones históricas del desequilibrio en cuanto a ingresos que recibe directamente el agricultor con respecto a todos los mediadores, ¿no? Hasta que el producto llega al consumidor, ¿no? Claro. Que es otra de las reivindicaciones o cuestiones históricas que tenían planteado el sector. Esa la hemos englobado en los costes de producción-precio, porque es cierto que los precios muchas veces, pues lo que tú percibes es el 10% de lo que cuesta al final en el lineal ese producto que tanto trabajo y sobre todo tanto riesgo ha tenido el productor, porque es verdad que después el intermediario muchas veces pues que no tiene riesgo y encima está sacando un beneficio mucho mayor en estos casos que el productor. Hablando de riesgos, ¿cómo se plantea este año 2022? Meteorológicamente hablando, está siendo un año seco, ya se ha catalogado como un año de sequía. ¿Esto cómo afecta a la hora de elegir el cultivo, sembrar y planificar un poco cómo de manera agrícola se plantea el campo gaditano? Sí, efectivamente, Ana. Aquí nosotros siempre estamos empezando todo lo que son la exposición nuestra con mucha incertidumbre y con mucha, de alguna forma, interrogantes que tenemos. La meteorología, evidentemente, es un factor que también nos está afectando. La primavera pasada fue muy seca. Este otoño ha sido extremadamente seco. Nos ha llovido ya muy tarde, nos ha llovido ya en diciembre y bien entrado diciembre. ¿Eso qué significa? En primer lugar, por los ganaderos que no tienen pasto. Con lo cual, al no tener pasto, han tenido que soportar vía pienso su cabaña ganadera con el coste de los piensos, con el coste de producción de los piensos, y después también que al agricultor ahora mismo se plantea qué opciones va a tener en cuanto a los regadíos en la provincia de Cádiz, porque las dotaciones de agua, pues seguramente si el año no acompaña, habrá que podrían recortarse. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa sobre todo los cultivos permanentes, porque son cultivos como puede ser aguacate, como puede ser naranjo, que evidentemente no es una decisión que tú decidas año a año, sino que están ahí y hay que regarlos porque si no se compromete lo que es el árbol y lo que es la viabilidad. Entonces vamos a ver cómo va a quedar todo esto y con toda esta maraña, con todas estas incertidumbres e interrogantes que tenemos en el sector. Nosotros lo que íbamos a hacer de Asaja Cádiz es empezar a sentarnos ya con todos los partidos políticos. Esta semana empezamos ya para ir haciendo un calendario y de alguna forma llevando nuestras reivindicaciones y nuestra preocupación a las instituciones, tanto a nivel nacional como a la autonómica como Bruselas, para que de alguna forma se escuche la voz del ganadero y del agricultor de Cádiz. Bueno, este año es año electoral en Andalucía. También, o sea, que también. Habrá que tomar nota, ¿no?, de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias. Sí, efectivamente. Estamos cerrando con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con Vox, con Andalucía por sí, con Ciudadanos, con todos los partidos cercanos, de alguna forma para que se escuche lo que son las demandas y cuáles son los objetivos y los retos y desafíos que tiene el sector en la provincia de Cádiz. Pues Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, pues desear a todo el sector que tengáis un 2022 fructífero y que a lo largo del año podamos hablar de buenas noticias dentro del sector ganadero y agrario de la provincia de Cádiz, que muy importante es y mucha falta hace. Esperemos que sí, Ana. Muchísimas gracias siempre por vuestra atención y que tengamos buenos precios, sobre todo los ganaderos lo están pasando muy mal, los agricultores, y buenas precipitaciones y certidumbre, que es lo que el sector quiere. Que tanto falta hace. Muchas gracias, Pedro. Nosotros ya nos despedimos, nos quedamos sin tiempo. Les decimos que
aconsejamos que mañana, a partir de las 10, también nos sintonicen, nos acompañen y estén con nosotros aquí en Jerez al Día, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con todas las historias y con toda la actualidad que hay en nuestra ciudad. Hasta mañana.